y a todos los que están fuera del país. Ha amanecido con un clima bastante delicioso, sin calor todavía. Por lo menos, bueno, acá en la cabina es otra cosa, pero amanecimos cerca de los 20 grados en San Salvador. Sí. ¿Cómo está Aguachapán? Aguachapán no es tan frío Mm, que diga. Sí, el clima ha estado bastante fuerte, el tema de calor, pero ayer con mi familia estábamos en Santa Ana, en un centro comercial, y se empezó a sentir el cambio de Sí. clima y realmente por la noche, pues, el clima pareció ya el clima verdadero de Aguachapán, así que pasamos rico la noche y la madrugada, pues la mañana ha amanecido bastante también bien Bueno, fresco, fresco. Así que ojalá eso se mantenga porque los calores han sido intensos. bueno, pero para esta época no es común, No es raro, claro. No, exacto, no, no que es, no es claro. común que No, tengamos lo que estos pasa es que climas, ¿no? la época esta es la época de un poquito de más calor y ya, Sí. obviamente cuando ya entra la época lluviosa, pues el clima ya tiende a ser bastante normal. Bueno, perfecto. Muchas gracias, licenciado Ricardo Martínez. Abogado, nos acompaña, también hace análisis de la realidad nacional en diferentes tópicos. Su especialidad, sin duda, las leyes, para que las podamos comentar y tener un criterio un poco más amplio y de conocimiento, sobre todo, de lo que está pasando en derredor de nuestro país. Ricardo, licenciado Martínez, mi pregunta quizá va orientada de forma muy diferente. ¿Está normado o la Constitución prohíbe, bueno, aunque dicen que lo que no está en la ley no, no es prohibido, ¿no? Eso sí se puede hacer, no sé No, cuál, depende, o depende, cómo. depende, Francis. Lo que no está en la ley no está prohibido para los ciudadanos, para nosotros, Ok. para vos, para mí. Para nosotros sí, lo que no está en la ley no está prohibido, pero para los funcionarios eso es otra cosa. Solo pueden hacer lo que la ley Ah, específicamente les manda hacer. bueno, entonces muy mala interpretación de mi parte. Pero yo quisiera entender algo, licenciado Martínez. Estamos viendo, bueno, crearon hace un par de años la División de Obras Municipales, la DOM, le quitó algunas atribuciones o le facilitó, quizás si lo vemos de esa manera, aunque al final no pasó así, a las alcaldías ciertas jurisdicciones. No sé si esa sea la palabra idónea, pero eh, le reducen el porcentaje que tiene de FODES para ellos hacer las obras. Entonces se le quita. Luego el Registro Nacional de las Personas Naturales también conocimos que ustedes como abogados, nosotros como ciudadanos, ya podían solicitar también partidas de nacimiento, que es un ingreso que se tiene también para las alcaldías. No es que no lo den las alcaldías, pero también ya se puede hacer de esta forma. En algunos municipios, sobre todo en el Gran San Salvador, a una institución se pide bueno, en todo el país a una institución los permisos para construcción, ya no es a las alcaldías de la localidad. Ahora también se está hablando de que, bueno, ya lo mandaron a la Asamblea Legislativa, solo falta su aprobación, de que la administración de los mercados que son municipales pase al Estado. O sea, ¿por qué digo todo esto? Se está centralizando. ¿Esto es permitido según la ley o no está normado? No, de hecho, por eso es que están mandando proyectos de ley a la Asamblea Legislativa. O sea, en el momento en que la Asamblea Legislativa aprueba estas leyes, se convierten de obligatorio cumplimiento para los ciudadanos y por lo tanto la reorganización del Estado es, a mi juicio, legal porque pasa por el tamiz de la Asamblea Legislativa. Sencillo. Entonces, esto de quitarle No, no, atribución. no, Francisco, es que lo que pasa es que no confundas lo que es legal con lo que es, digamos, administrativamente conveniente. O sea, eso ya es estudio para, no sé, los administradores, los economistas, ¿verdad? Pero si me preguntas por la legalidad, si lo que se está haciendo es legal, a mi juicio es legal porque están haciendo proyectos de ley que a tu juicio, como vos decís, centralizan, o a juicio de otras personas, centralizan el quehacer administrativo del Estado, le quitan competencias a las alcaldías municipales, pero desde el punto de vista legal es legal. Entonces debería de entender, digamos,
el presidente dice, me voy a lanzar por un tercer periodo, pero si antes han modificado la Constitución donde sí lo permite, ahí sí hay legalidad ya. Por supuesto, o sea, cuando se dio en la discusión de la inconstitucionalidad o de la probable inconstitucionalidad, si se quiere, de un tercer periodo, a mi juicio asunto superado porque, o sea, hay ya una resolución y probablemente haya una reforma constitucional, si la quieren hacer, tienen, no solo tienen, Francisco, los votos en la Asamblea Legislativa, es que, es que tienen el control incluso de la sala, es que, es más, yo te digo una cosa, si hubiésemos tenido la sala de lo constitucional que destituyeron, realmente yo pongo en duda que hubiese habido reelección. Porque es que era tan evidente que la reelección era prohibida por la Constitución que yo creo que no hubieran dudado los magistrados, porque no, o sea, era tan obvio, hubieran declarado esa resolución, digamos una resolución, ¿verdad?, del Tribunal Supremo Electoral, eh, lo hubieran declarado inconstitucional inmediatamente. Pero si pasamos por el punto de la legalidad, si digamos esta constitución que quitó el candado a la reforma constitucional, ¿verdad?, para hacer una reforma hoy en la mañana y ratificarla en la tarde, básicamente podría sonar hasta ridículo, pero es cierto. Entonces, cuando se hace eso y entonces viene y se eliminan, digamos, o se reinterpreta la constitución de que esa constitución la hicieron los de Dahuizón y que entonces que ellos estaban en contra del pueblo y que entonces hoy el pueblo quiere y como el pueblo manda, entonces el pueblo decidió y ya. O sea, se van con esa, digamos, con esa retórica y pueden hacerlo y por supuesto desde el punto de vista ya. Entonces cuando vas acercando, digamos, la constitución a ese tipo de resoluciones, cualquiera, pues entonces se sienta aquí en un plató o en una discusión como la que tenemos nosotros y salen a decir, no, mire, hoy la constitución lo permite. Así que es un juego de palabras que al final termina por, eh, por algo que estamos viendo ahorita, imagínate, incluso en Estados Unidos. Mira cómo nos guste o no nos guste, como estamos viendo nosotros lo que está pasando, la discusión que se tiene respecto de la aplicación de una ley de enemigos extranjeros en Estados Unidos. Pero mira cómo funciona la división de poderes. Mira cómo todas las decisiones van a la corte y le guste o no le guste al presidente de Donald Trump, él tiene que obedecer o ya, le dijo él, pausaron digamos, un reingreso o que regresaran a un salvadoreño, pero le dice esa resolución, mire, deporte por el momento, porque no he dado una resolución final al respecto, pero ¿sabe qué? Antes de deportar, llévelos a una corte, escúchelos, hágale debido proceso y luego depórtelos. Entonces, ¿ves cómo funciona la división de poderes? Pero en este caso, como me preguntas del periodo constitucional o de la probable elección nuevamente del presidente, es una cuestión que si los diputados quieren hacerlo, lo van a hacer y no van a tener ningún contrapeso en la Corte Suprema de Justicia para evitar eso. Licenciado Martínez, ¿en qué momento, aquí me alejo de la plática que realmente deseo tener con usted, ¿en qué momento perdemos la república o cuál es el significado de república? ¿Será cuando ya no hay independencia de poderes o cuando solo una de los tres poderes manda a los demás? Sí, sí, en efecto, el concepto de república, que es el concepto de Montesquieu, cuando dijo, mire, el equilibrio de una sociedad se va a fundamentar en que hayan tres poderes que se controlen uno contra otro, ¿verdad? En donde hay algunas instituciones que tienen iniciativa de ley, y la principal que tiene iniciativa de ley es la Asamblea Legislativa, pero vemos nosotros que cuántas propuestas de ley ha hecho la Asamblea Legislativa en el periodo anterior o en este, o sea, entonces ves que van desnaturalizándose el tema de la República y luego entonces hacen una ley que la tiene que sancionar el presidente de la República y luego si considera cualquier ciudadano que esta ley riñe contra los preceptos constitucionales, se va a la sala de lo constitucional para que ésta dirima su constitucionalidad. O sea, eso es básicamente estar hablando de una república, pero yo considero por el momento de que
Ya hoy incluso la ciudadanía o las personas que antes, ¿te acordás que habían ciertos sectores o personajes que se encargaban por ejemplo, de llevar una solicitud de inconstitucionalidad a la sala para cuestionar eh, si las leyes estaban o no riñendo con la Constitución? Te fijas que hoy ya eso no ocurre. ¿Pero por qué? Porque es que obviamente la gente ha perdido la confianza en que cualquier ley que salga de la Asamblea Legislativa, que por supuesto ya fue enviada por el Ejecutivo, porque ellos no tienen iniciativa de ley. Entonces, es como diría yo, es quién le va a poner el cascabel al gato. Ese es el problema, Francisco. En efecto, ¿quién le va a poner el cascabel al gato? Esa es la pregunta. ¿Y qué tanto poder, licenciado Omar, insisto, sigo fuera de la plática que quería tener con usted, pero qué tanto poder tiene el Ejecutivo? O sea, digamos, viene un grupo de ¿qué? 15, 20 diputados del oficialismo y dicen no, esta X ley, digamos la de mercados. No, no, una menos complicada. Aquello de que van a quitar en la Asamblea Legislativa, usted puede votar sí o no y las abstenciones las van a quitar. Eso ya es un pulso diferente el que tiene y no afecta, digamos, a la No, es eso, población. mira, realmente El Salvador estarse enfrascando en una discusión de esa cuando los temas esenciales para la gente deben ser otros. O sea, también los pocos diputados de oposición que tienen ahí haciendo el ridículo, prestándose a esas cosas, no. No tiene ningún sentido, pero bueno, el sentido es que vos me decís que si diputados hacen una propuesta de ley de esa naturaleza. Va. Y vienen, como es una propuesta del oficialismo, pero vienen 20 diputados y dicen no, no vamos a votar por esto, vamos a votar en contra. Ahí desestabilizan al gobierno. No. Aunque sea una decisión irrelevante, pero ellos podrían hacer cambiar muchas cosas a partir de eso, porque se dan cuenta del poder que tienen. No, es que en efecto, vaya, el Ejecutivo tiene iniciativa a través de los ministros, ¿verdad? O sea, porque fíjate que es complicado. O sea, digamos, no complicado, sino que cómo es el juego del poder y cómo el juego del poder está establecido en la norma. El presidente de la República, él como presidente, no tiene iniciativa de ley. Sí. Tiene iniciativa de ley a través de los ministros. Entonces, si los ministros, digamos, plantean una solicitud a la Asamblea Legislativa de reformar o hacer una ley para determinadas cosas que quieren realizar, se supone, por una teoría de cómo se construye la ley, que esa ley debe pasar, después de recibida por las ventanillas correspondientes y la junta directiva de la Asamblea Legislativa, debe pasar a las comisiones. Cada ley, digamos, si es esta de mercado, que entiendo yo que hay una comisión de municipalismo, pues como ahí reformaron también todas las comisiones permanentes, y entonces hoy no entiendo cuál es se me sale de fuera cuál es la que entendería sobre esa ley de los mercados municipales. Entonces tendría que primero entrar a la comisión y hacer una discusión si esa ley tiene un asidero, no riñe con la Constitución, o en efecto traerá un beneficio para, digamos, la institucionalidad o el país o la gente, el pueblo. Entonces, luego de la discusión, este proyecto de ley sale con aprobación en la comisión. Luego se pasa al pleno, el pleno la vota, se aprueba y luego tiene que pasar por la sanción del presidente de la República. Entonces, cuando me decís, mira, ¿y qué pasa si 20 diputados dicen, miren, yo no acompaño esa ley porque considero de que ya por ejemplo, porque ya los municipios están bastante golpeados por el tema de las finanzas, y me parece ser que, por ejemplo, los diputados de Aguachapán, los diputados que son de acá de Aguachapán dicen, miren, fíjense que yo considero que allá la gente me ha llegado a la casa a decirme, mucha gente, de que eso va a quitarle finanzas a la alcaldía de Aguachapán Centro, y Aguachapán Centro tiene serios problemas incluso para pago de planilla. Por lo tanto, yo considero como diputado de Aguachapán que por esa ley no voy a votar a favor, sino que en contra. Eso no le quita a gobernabilidad al presidente de la República. Por supuesto que no. Entonces,
el hecho que los diputados digan que gobernabilidad es votar a favor de todas las propuestas del Ejecutivo, yo lo llamaría de otra forma. Y no se puede decir, y quizás no se puede decir en público, Francisco, porque realmente eso no es darle gobernabilidad al presidente de la República. Eso realmente desnaturaliza y básicamente vuelve casi inoperante la Asamblea Legislativa. Es más, sabíamos de que ya hay una resolución de la Sala de lo Constitucional que habla sobre las dispensas de trámite. Y como así dice la ley, que las dispensas de trámite es para cosas eminentemente urgentes, es decir, aquellas cosas que no pueden pasar por discusión por una comisión, por ejemplo, una declaratoria de emergencia. ¿Cómo van a estar discutiendo en una comisión una declaratoria de emergencia? Eso debe de pasar con dispensa de trámite. Pero ¿cómo va a pasar con dispensa de trámite un crédito de 500 millones de dólares? Sin preguntar a los diputados, mire, ¿para qué los va a ocupar? ¿Cómo los vamos a pagar? ¿Dónde se va a invertir? ¿Cuáles van a ser las condiciones del crédito? ¿Cuál es el interés que está cobrando? O sea, todo eso debe discutirse en la Comisión de Hacienda. Pero ¿cómo esa ley va a pasar con dispensa de trámite? Y al final, ¿quién debe controlar si eso es correcto o no? La Sala de lo Constitucional. Y la pregunta sigue siendo, ¿quién le pone el cascabel al gato? Insisto, licenciado Martínez, un grupo de diputados le puede quitar la mayoría, las mayorías que tienen, al punto de llevarlos a ni siquiera tener mayoría simple. O sea, los mismos diputados que se han ninguneado, que les han apagado el micrófono o en las redes sociales, que los tienen aislados, ellos podrían tener y cambiar muchas cosas de este país si se unieran y se dieran cuenta del poder que tienen, unidos. No, mira, es que hay una cosa que no se puede ignorar en la política actual, por supuesto. Si vos ves, haces un escáner de todos los que están de diputados ahí. Sí. Imagínate unas legislaturas, unas 4 legislaturas antes. ¿Cuáles de esos diputados hubieran accedido a partir de los partidos políticos a tener una oportunidad de estar ahí? ¿Cuántos? ¿Cuántos, Francisco? Entonces, para ellos, para la mayoría, quizá para todos, estar ahí es lo mejor que les pudo haber pasado en el mundo. Y ellos saben que de alguna manera, si tuviesen, yo no sé, algunos no los conozco a todos, pero conozco a algunos que tienen capacidad, hay incluso algunos colegas ahí dentro de la Asamblea Legislativa que yo conozco. Si ellos sacaran a luz toda esa capacidad que tienen y saben que hay cosas que se están aprobando en la Asamblea que no se están aprobando de una manera adecuada, creo que en ese momento que ellos digan, miren, yo no estoy de acuerdo con eso, ¿qué les podría pasar? ¿Qué les ha pasado a los diputados que de alguna manera se han salido del redil, ¿verdad?, del quehacer legislativo? ¿Qué les ha pasado? ¿Por dónde están ahorita? ¿Sí? ¿Están presos o no están en la Asamblea Legislativa? Entonces ellos ven, el problema es que mientras los diputados vean el curul como estar sentado en el trono que no podrían acceder de ninguna otra forma y que están dentro de digamos, de su línea de comunidad, porque al final, mira, y qué de incómodo tiene llegar solo a decir que sí, o sea, sin hacer ninguna discusión, sin exponerse, porque también como hay muchas personas ahí que conozco y sé que tienen capacidad, también hay otros, Francisco, que se exhibirían, ¿verdad? Que no, obviamente, que para ser legislador se necesita un poquito más de lo que ellos tienen, y entonces, para ellos decirles, miren, solo voten, eso es lo más fácil. Entonces, tenés que ponerlo en el contexto de que no es el hecho de que esperemos, o sea, yo particularmente, Francisco, yo no espero que haya una cosa. Ya, el régimen de excepción se acabó, o sea, ¿se cumplió o no se cumplió? ¿Se dieron los objetivos o no? O sea, ¿a qué papel juegan los diputados acá o le toca al órgano judicial este papel? O sea, ¿quién manda aquí? Fíjate que es una buena pregunta. Al final, te digo como abogado, que a quien le correspondería al final determinar
la legalidad del régimen es a la Corte, es a la sala de lo constitucional, porque veamos cómo funciona la separación de poderes. Digamos que a través del Ministro de Justicia, el señor presidente de la República lleva la prórroga 4000 del régimen de excepción, ¿sí? Aquí 4000 prórrogas, aquí está la prórroga 4000. Y entonces viene y los diputados, haciendo lo que han hecho siempre, haciendo eso, solo dicen sí, 56 votos. Entonces viene Juan Pérez, que es de allá por Chirilagua, y dice, no señor, yo creo que eso ya no, yo me siento seguro y creo que eso de andarle temiendo a la policía y a los soldados que me capturen sin orden judicial y sin estar cometiendo en flagrante un delito, eso ya no me gusta a mí y voy a contratar a un abogado. Mire, señor abogado, vaya a presentar una inconstitucionalidad. ¿Quién resuelve entonces al final? Como pasa en todas las repúblicas, como está pasando en Estados Unidos, ¿quién decide al final qué es legal o es ilegal? La Corte. Entonces, ahí es donde yo te decía, mira, el hecho de que la gente haya perdido la esperanza en la Corte es complicado, es difícil, porque entonces hoy la gente ve como normal que esto esté pasando. ¿Por qué? Porque sabe, y mira, y las mismas instituciones. ¿Has visto vos alguna de estas instituciones que defienden derechos humanos que vayan a decir a la Corte que es inconstitucional el régimen de excepción? Porque lo es. No ves a ninguna, pero ¿por qué no lo hacen? Porque es por gusto. Entonces, cuando me decís, mira, ¿quién al final es? La Corte. Pero el análisis no debe ser tan ligero. Es que al final la decisión me parece ser que debe ser en conjunto, ya reunirse, aquellas reuniones interórganos, ¿verdad? Y reunirse la Corte con el Ejecutivo y la directiva de la Asamblea Legislativa y decir, miren, sentémonos, o sea, ¿dónde estamos parados? Revisemos cuáles han sido los logros, que yo no puedo dejar de reconocerlos, es decir, aquí se necesitaba mano dura, Francisco. Creo que hay que reconocer los logros, algunos logros son importantes, pero ya basta, o sea, ya tenemos 3 años, funcionó, y entonces vamos a ver dónde, o sea, qué legislación, qué nos ha dejado la aplicación del régimen, para ver qué legislación permanente podemos rescatar del régimen y qué no podemos rescatar, qué es lo que tenemos que corregir. Ya, o sea, eso es lo que debe pasar, para no tener un conflicto interorgánico, pues, para no decir que fue la Corte la que al final decidió quitar el régimen, sino estamos entre personas civilizadas, ¿verdad? Se supone que en cada órgano del Estado habrán personas preparadas en el tema de administración de justicia o de criminología o digamos las ciencias sociales que estudian el comportamiento humano para determinar cuáles son, porque hasta ahorita no las hemos visto, Francisco, las consecuencias de tener 200,000, 250,000 niños huérfanos que son producto del régimen. Allí deben, dentro de esos órganos deben de haber personas que digan, no, miren, esto tenemos que tratar estas consecuencias, porque si no, esto va a ser un ciclo que no vamos a cerrar. Esos niños huérfanos podrían convertirse digamos, por una cuestión casi digamos, automática, si se puede llamar así, futuros delincuentes, pues personas que ya no van a la escuela, viste, tenés que asociarlo también con la deserción escolar. O sea, esas personas son potenciales delincuentes, Francisco, porque las causas que originan la delincuencia no han sido tocadas. Entonces, para no entrar en ese conflicto interorgánico y que realmente la solución y aprovechar lo que nos ha dejado toda esta, digamos, represión, porque si se llama una represión al crimen, aprovechar que se han logrado algunas metas importantes, aprovecharlas y ver cómo se hace un marco legal que recoja lo bueno y deseche lo malo. Pero, digamos, en términos generales, para mí debe de hacerse una reunión y decidir esto, que no le corresponda solo a la sala, porque al final le tendría que corresponder por ley a ellos. Y vemos, Ricardo Martínez, todo esto que se está dando, que a veces no sabemos a dónde acudir, puede ser por un desconocimiento, y muchos pedimos, no, vámonos al ámbito internacional de una vez, no. Y nos saltamos, como dicen, el debido proceso, cómo se debe de seguir la línea, porque muchos van a decir, es que no sirve de nada. Pues sí, pero se debe hacer, ir escalando para dejar precedentes de que sí se hizo todo esto. ¿En El Salvador estamos carentes de esto o conocedores de las leyes están muy poco interesados
en también velar por derechos y se puede dar un asesoramiento. ¿O qué pasa? No somos conocedores realmente. No, Francisco, no pasa por eso. Yo creo que eso pasa bastante y voy a hablar de mi gremio, lamentablemente, eso pasa por la preparación académica que dan las universidades a los abogados. Eh, Hemos mercantilizado bastante la carrera y por lo tanto nos interesa muy poco la parte humana, salvo yo veo ahí a personas que están luchando, incluso que son objeto de alguna represión por el tema de los derechos humanos. Pero creo que la formación del abogado debe de ser tal que le permita, en un casos como estos, sentar posiciones. Es decir, no estar en contra del gobierno, porque no se trata de eso. Decir, mire, le guste a unos o no le guste a otros, este gobierno ha sido electo por mayoría de las personas. Es decir, eso es innegable. Entonces, trabajar con lo que se tiene, es decir, miren, vaya, nosotros como gremio sentamos esta posición. No es a salir a la calle, ¿verdad? A pintar paredes y a incendiar casas. No, sentar una posición técnica, decir, mire, nosotros consideramos que esto es así, pero como gremio. Entonces, no es desconocimiento. Yo creo que los colegas en la calle lo tienen bien claro. Lo tenemos claro. Es decir, en reuniones tras bastidores de las salas de audiencia, sí, todos estamos claros. Todos estamos claros. Es querer penetrar, querer contrarrestar las acciones del régimen de excepción es como penetrar un muro de granito, ¿verdad? Son cosas que increíble. En las salas de tribunales se escuchan cosas. Francisco, si vos estuvieras en una sala de un juzgado escuchando las resoluciones de los jueces, realmente hay cosas que no sé si molestarse, no sé si, bueno, hay cosas que llegan al límite que uno hasta, claro, sin dar la expresión, porque pues sí, por el respeto a la curia, pero es que da risa, Francisco, y decir, y uno en su mente dice, y este señor pasó por una universidad y realmente tiene un título de abogado, y es que realmente ha llegado, y eso es lo que preocupa. Lo que preocupa no es que, digamos que vaya a continuar esto, sino la forma. Es que como a nosotros nos gusta el fútbol, ¿verdad, Francisco? Dice, es que a veces las formas no importan, lo que importa es el resultado. No, aquí hasta las formas importan. ¿Por qué? Porque realmente, te voy a decir por qué. Hay una ley ineludible. Lo que sube, baja. Y esto en algún momento va a tener un fin. Y entonces, como va a tener un fin, van a haber otras instituciones, otras autoridades que revisen lo que está pasando. Y hay jueces que aún con conocimiento, oíme, peligroso esto, los jueces conocen, saben, tienen documentado que hay personas que están muriéndose, que tienen enfermedades terminales. Se les documenta oficialmente, incluso con certificaciones de expedientes de hospitales públicos. Y aún con ese conocimiento, que saben que no van a pasar más de 3, 4, 5 meses adentro de una cárcel vivos, siendo inocentes, porque no es un tema de discutir de que, es que defiende pandillas. No, estamos defendiendo la presunción de inocencia que está en el artículo 12 de la Constitución. Todos somos inocentes mientras no se demuestre culpabilidad en un juicio. Entonces, si una persona está procesada, es inocente. Entonces, sabiendo que los ampara la presunción de inocencia y sabiendo que tienen, voy a poner una enfermedad, insuficiencia renal crónica, grado 3, no sé, por ahí, grado 3, que no van a pasar 6 meses porque, imagínate, no hay en las cárceles normales, ¿verdad? No en la cárcel publicitada, en las cárceles normales, no hay ninguna forma de que estas personas por lo menos vayan paliando ese tema de salud. Y se le demuestra al juez que esta persona va a fallecer, el juez solo dice, bueno, está dentro del régimen y yo tengo prohibido dar medidas cautelares. Ese tipo de personas es las que están sacando muertas de ahí. Y yo te digo esto,
Cuando alguien, otra autoridad, y esto es para los jueces, y yo se los digo en las audiencias, señores jueces, no crean ustedes que esto se van a quemar los expedientes y no van a darse cuenta de lo que ustedes están haciendo. ¿No? Van a cuestionar a los diputados por haber, digamos, ampliado el régimen de excepción. No, porque se supone, es que aquí hay un problema. Hay una aparente separación de poderes y van a decir, no, pero es que ahí el que lo tuvo preso es el juez. ¿Ah? Entonces, jueces, abogados, colegas, desen cuenta que esto va a ser revisado por una corte, no sé, nacional o internacional, y van a tener que rendir cuentas. Entonces, si no quieren estar en ese tipo de dilema, renuncien. Si ustedes no pueden tener independencia judicial, como dice, no me acuerdo quién de los pensadores dijo, mire, cuando un juez tenga miedo, usted no va a poder dormir tranquilo. ¿Sí? Cuando los jueces tengan miedo, el pueblo no duerme tranquilo. Entonces, señores jueces, si ustedes creen que no pueden resolver de otra manera, conforme a derecho, no estén ahí. No, porque entonces el principal bastión de la judicatura es la independencia. Y si no está eso, bueno, entonces dedíquense a otra cosa. Bueno, al centro histórico ya no pueden ir a vender, pero dedíquense a otra cosa porque no están siendo jueces y, sobre todo, porque las consecuencias después van a ser graves. Licenciado Ricardo Martínez, al momento, como dice un abogado acá en San Salvador también, que estuvo con nosotros el lunes, John Anthony Cruz, el sol va a salir. ¿Cuándo? No sé, pero de que va a salir, va a salir. Cuando esto termine, y no estoy hablando del régimen de excepción y que van a salir las pandillas, nada de eso, sino que cuando eso termine, alguien debe de pagar por las muertes de inocentes, por las incontables enfermedades de los inocentes que adquirieron en los maltratos, la salud mental, el daño que se le hace también a las familias. ¿Quién va a pagar? Los funcionarios. Y no el funcionario actual de ese momento, ¿no? No, mira, Francisco. ¿Es el funcionario o es el nombre en ese momento? No, eso es, mira, las responsabilidades son personales, Francisco. Personales. Por ejemplo, en el momento que el director de un centro penal decide, fíjate bien, decide mantener presa a una persona que tiene una orden de libertad de un juez por 2, 3, 4 meses. Esa es una decisión personal de él. Es una decisión personal. Es como el juez que, teniendo en cuenta que a una persona la llevan presa porque dice, es colaborador de una pandilla. ¿Y qué trae, señor fiscal? Es que los policías me llevaron esta acta de detención en donde, según ellos le llaman inteligencia policial. Según inteligencia policial, esta persona colabora con los pandilleros en la colonia. Eso trae, sí. Entonces el juez, actualmente el juez dice, para mí es suficiente. Y si han inventado una, dice, es que es fe policial. Hasta hoy en el régimen he escuchado yo esa palabra, es que es la fe policial. Pero con una gran ligereza, entonces detención provisional. En ese sentido, ¿quién es el responsable? No es el fiscal. El fiscal, como nos dijeron a nosotros en la escuela de Derecho, mire, al juez usted pídele hasta los calcetines. Si el juez se los quiere dar, es problema de él. Entonces, si el fiscal llega y le dice, mire, traigo estas actas que la policía hizo y yo con eso pido que él le decrete la detención provisional. Y hay personas, ojo, un paréntesis, hay personas que con eso que yo estoy diciendo llevan 3 años de estar presos. 3 años. Con posibilidad, de acuerdo a la reforma, que puedan estar 10 años presos provisionalmente. 10 años. Yo creo que no hay en el mundo un país donde alguien puede estar preso provisionalmente 10 años. El Salvador en eso sí somos el top en esa circunstancia. Entonces, ¿quién es el responsable? El juez. Entonces, cuando vengan a decir, mire, ¿por qué extendieron tanto el régimen de excepción? Señores, ¿quién es el responsable? La Asamblea Legislativa, porque va a decir el ministro,
Mire, yo presenté el proyecto de ley, pero yo no voto en la Asamblea Legislativa. Votan los diputados. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, vemos como desde el más alto nivel, ¿verdad? Van a ir descargando responsabilidades y muy probablemente aquí el que menos responsabilidad va a tener es el presidente de la República. No va a tener ninguna responsabilidad porque él ni siquiera iniciativa de ley tiene. No tiene iniciativa de ley. O sea, quien al final presenta las solicitudes de prórroga es el ministro. Quienes las aprueban son los diputados. Quienes las ejecutan son los policías, luego los fiscales y luego los jueces. Decime vos, ¿qué responsabilidad tiene el presidente de la República en esto? Ninguna. Ninguna. O sea, si ves en el esquema legal, no tiene ninguna responsabilidad. Es más, él podría decir, como lo dicen algunos presidentes, por ejemplo, recuerdo yo que Joe Biden, cuando le preguntaron respecto de los procesos que le estaban haciendo al actual presidente Donald Trump, dijo, no, mire, yo en eso no me meto, eso es del Departamento el Departamento de Justicia. Eso no es mi responsabilidad. O sea, aunque, por supuesto, tras bambalinas, ellos estén coordinando todo esto, pero así puede ser el presidente. Mire, discúlpenme, a mí pregúnteme sobre las cifras de seguridad que yo puedo dar. Todos los días sale la publicación de la policía, fiscalía y otros encargados de dar 0 homicidios. Esa es mi política de seguridad. Pero el régimen de excepción, no, mira, eso el ministro es el que pide las prórrogas, la asamblea las aprueba. Eso no tiene el ejecutivo no tiene nada que ver en eso. O sea, no, el presidente, porque el ministro de Justicia es parte del ejecutivo, pero él podría básicamente desligarse en un tema de responsabilidad, decir, mire, vamos a establecer responsabilidad. No. No tengo ningún, y es cierto, y legalmente es cierto. Por eso es que hoy se une el tema que vos decías. Mira, y si 20 personas están en la asamblea dijeran, no, mire, eso no lo vamos a aprobar, bueno, entonces hoy es el momento, o no sé cuándo se van a dar cuenta que al final terminan siendo ellos responsables de todo esto, pero porque ellos, dentro del esquema de la República, tienen responsabilidad de aprobar lo que al final termina ejecutando la policía y la fiscalía. En ese sentido, cuando me decís responsabilidades, las responsabilidades son personales, no son del cargo, porque el cargo solo es una investidura ficticia. Las decisiones las toma vos. Si yo como ministro de Justicia considero de que ya no, las extensiones del régimen ya son inadecuadas y están de alguna manera golpeando a algún sector de la población, que ya no tiene nada que ver con la criminalidad, sino con las decisiones que toma el policía en la calle, bueno, y a mí me está ordenando que yo continúe llevando esas prórrogas, bueno, entonces que renuncie también. Pero sabes vos que ellos están en una sintonía, en una simbiosis bastante perfecta para ellos respecto de todo esto, de tal suerte que si vos ves sus cuentas en redes sociales, entre ellos se aplauden todo esto que está pasando. Y yo estoy, digamos, no en acuerdo, pero es que es lo que vende. Mira, y como aquí de eso se trata, Francisco, ¿qué es lo que vende? Y lo que la gente compra. Entonces, si eso es lo que, si vos sos comerciante, Francisco, y vos vendes Biblias, pero estás en una zona de musulmanes, ¿qué vas a vender? El Corán, ¿verdad? No vas a vender la Biblia. Entonces, tenés que ver qué es lo que vende. Entonces, toda esta gente, ¿qué vende? La seguridad. Bueno, démosle la seguridad. Eso es lo que vende. Bueno, mejor ejemplo no puedo poner. El licenciado Ricardo Martínez, siempre característico con sus opiniones. Pero mire, licenciado Martínez, me preocupa mucho el que, por ejemplo, con dispensa de trámite, y eso que usted me mencionó hace algunos minutos de la dispensa de trámite, no lo conocía de esa forma, o de ese aspecto, de que sí, solo es para una emergencia o algo de momento, sí, estoy bastante claro. Pero ¿a qué quiero llegar? Acá se modifican las leyes de cualquier cosa, sesión plenaria tras sesión plenaria. ¿Para qué se modifica tanto? Es que, Francisco, ayer estábamos en una audiencia con la colega Reina Jiménez. Sí. Y teníamos que hacer unas alegaciones y llevábamos un código que nos lo regaló una persona muy amable del Consejo Nacional de la Judicatura, una recopilación de leyes del 2024. Ya todo manchado. 2024, te estoy diciendo que eso salió calientito allá por diciembre del 2024, nos regaló muy bonito el libro, por cierto, felicitaciones al Consejo, una recopilación muy bonita.
Pero entonces entramos en aquella duda. Mire, pero aquí ya hay reformas. De uno del 2024 recopilación. Sí, ya hay reformas. Entonces, sí, claro. Entonces, ¿sabe qué? Hoy a las casas editoriales de libros ya las quebraron. Porque hoy, ¿y quién se va a poner a hacer ediciones de libros si cuando están digamos, yo no sé, yo estoy en el proceso de edición, ¿verdad? De revisión, de empaste, de todo eso, Corrección de pruebas. eso, ya están reformadas las leyes. Es decir, eso, ¿sabes cómo se llama eso, Francisco? No. Eso se llama inseguridad jurídica. De parte del órgano judicial, digamos, o de quién. No, eso es el de la Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa produce, ¿sabes por qué produce esa inseguridad jurídica? Porque no tienen criterio. Pero una pregunta, licenciado Martínez. Si yo gobierno, quiero modificar X artículo de X ley, de cualquier cosa. Yeah. Y esto no le compete al órgano judicial, como dice, meter su cuchara y decir, miren, eso no. Sí o no, o por lo menos que sea un estudio, una discusión. Sí, no, Francisco, es que el órgano judicial tiene que ver, bueno, el órgano judicial tiene dos oportunidades de meterse con el proceso de formación de ley. Dos oportunidades. Primera, porque la Constitución dice que la Corte Suprema de Justicia tiene iniciativa de ley. ¿Pero sobre qué temas? Sobre los temas que competen a la Corte Suprema de Justicia. Por ejemplo, digamos, la reorganización de las salas. O, por ejemplo, mire, vamos a reorganizar el esquema de distribución de los juzgados de paz. Y como eso está en la ley orgánica, dicen, lleva a la Corte una iniciativa de ley a la Asamblea de que van a reformar la redistribución de los juzgados de paz. Y entonces allí ellos tienen que ver con el proceso de formación de ley. ¿Cuál es el otro momento? En el momento en que llega en consulta o en un recurso una ley que a juicio de un ciudadano o de un sector de ciudadanos es inconstitucional. ¿De acuerdo? Entonces, en ese momento es que la sala tiene un conocimiento, o sea, es parte del proceso de formación de ley. Vean, la sala, lo voy a poner así de esta manera, la corte está digamos, en una butaca arriba y todo el juego del proceso de formación está andando abajo. ¿Sí? Iniciativa, discusión, aprobación, sanción. Ellos solo miran. Ellos no pueden decir, mire, por ejemplo, ellos no pueden decir, mire, esa prórroga al régimen de excepción ya no es legal. Entonces yo voy a emitir una resolución de inconstitucionalidad. No pueden hacer eso. Entonces, prácticamente como nadie le presta atención y nadie confía en lo que va a hacer la Sala de lo Constitucional, por eso es que vemos que las leyes ahí van. O sea, por ejemplo, el Código Penal en la legislatura anterior y en esta han hecho del Código Penal una fiesta y del procesal penal una fiesta. Y el problema es que la ley tiene una finalidad, la ley penal. La ley penal tiene una finalidad de disuadir. Es decir, una persona sabe que si comete un robo, va a sufrir una sanción de hace poco de 8 a 12 años. Entonces la persona no lo hace porque aquí nadie puede alegar ignorancia de la ley, no lo hace porque sabe que eso lo va a llevar a la cárcel. Pero si las condiciones que llevaron a esa persona a sustraerle violentamente las pertenencias a otra son sociales, aquí no le va a importar a la gente que la pena de prisión sea de 25 años, como lo han hecho ahorita, porque ya subieron la pena del robo. Mira qué casualidad. La situación económica es una de las situaciones más apremiantes para la población. ¿Y qué han hecho? Reformar, endurecer las penas de los delitos del patrimonio. La pregunta es, ¿hacia quién está dirigida esa reforma, Francisco? A la gente de San Benito, a la gente de las nuevas construcciones allá en Nuevo Cucatlán, no.
está dirigida a la gente que han sacado del centro histórico y que de alguna manera tiene que llevar comida a su mesa, a sus hogares, a sus hijos. Y entonces, ¿qué hacen? No, miren, esto ya se va a desbordar. Y entonces pongamos la pena de prisión de robo, creo que es hasta 20 años de prisión. Ya te imaginas una persona que robe 20 años de prisión. Entonces, el problema con esta cuestión de la ley es que al estar reformándola constantemente, nunca el ciudadano sabe a qué atenerse, ¿sí? Entonces, dice, es que la ley es muy vieja. Bueno, ahí es donde entra el diputado, ¿verdad? Y sus asesores. Bueno, miren, vamos a reformar el robo, ¿ok? Veamos por qué. Si somos un país ultra seguro, el más seguro, ¿verdad? El que ya tiene el honguito dorado del Departamento de Estado de Estados Unidos, que somos más seguros, dijo alguien ahí en las redes sociales, más seguros que Alemania o que cualquier país de Europa. Entonces, vea, cuando mira qué contradicción. En los países europeos, cuando las sociedades se van volviendo más seguras, la tendencia en el derecho penal es a disminuir las penas. Incluso en algunos lugares de Europa hay delitos que hace 50 años eran delitos que, como disminuyó su incidencia porque se convirtieron en sociedades seguras a partir de un montón de situaciones económicas bonancibles, ¿cuál fue la tendencia? A reducir las penas o a eliminar del catálogo de delitos del Código Penal esas conductas. Mira qué contraste. Somos el país más seguro del mundo, o por lo menos dicen del hemisferio o del continente americano, y mira, la tendencia es a subirle las penas a los delitos. Es decir, no es coherente el discurso con lo que se está haciendo en la Asamblea. ¿Lo saben los diputados? No lo sé, Francisco. No lo sé. Realmente... Con ese ejemplo que usted pone, quisiera agregar sobre lo que usted menciona de disminución o de poca acción de la ley en algunos casos. Con mi esposa ella estaba viendo una película, yo medio la miraba, de como un secuestro o algo así de una persona. Pero estábamos hablando de países cárpatos, de Rumania específicamente. Y me dice, fíjate de que puso la denuncia y no hacían nada. O sea, era muy poco. Y estábamos viendo otra película, creo que por la zona más o menos de Alemania, creo que, no sé, pero de ese sector bávaro. Y también era una acción muy similar. O sea, porque llegamos a la conclusión es que no hay ese tipo no hay desapariciones o secuestros, digamos, o sea, no es algo común, no es que no haya. Exacto. Entonces, sus acciones son muy pocas, o sea, no es una persecución y las alarmas y todo eso, porque como usted menciona, o sea, disminuye y también disminuye la pena. El tiempo me está consumiendo, licenciado Martínez, y quisiera una pregunta más y luego leer algunos comentarios que usted los puede dejar al 7616-8383, 7616-8383, el número de WhatsApp que tengo en la cabina de radiolarr.com, el código de área de El Salvador para los que están afuera, 503-7616-8383, el WhatsApp de la cabina de Radio La RR. .com. Licenciado Martínez, si vemos la realidad que vive el país, si bien es cierto el fenómeno de las pandillas disminuyó probablemente a sus mínimas expresiones, no está erradicado, pero la delincuencia común, el raterismo como le llamamos, ese aumentó completamente. Para ellos es que se ha aumentado también las penas. Hay penas que son risibles. Bueno, creo que con usted lo platiqué en más de alguna oportunidad, de que pasaba menos tiempo preso por matar a alguien que por robar o por cometer otro tipo de delitos, que ahí no hay
una, una concordancia o una lógica, pero ¿a qué quiero llegar? La ley está, ¿cómo es? La ley es como la serpiente, ¿no? Muerde al descalzo únicamente. Pero la Corte Suprema de Justicia tiene todo el poder de hacer cambiar lo malo dentro de las leyes. Y si hay ejemplos o ya fue normado, ya hay antecedentes, por ejemplo, de que la Sala de lo Constitucional en aquel momento, se recuerda cuando le llamaban los 4 fantásticos o los 4 magníficos, sí. No me recuerdo, uno de 2 sí. Les decían. Ellos pusieron un parangón para las cosas que ahora están haciendo también en la Sala de lo Constitucional. Cambiar a su antojo porque quieren por esto, por lo otro. O sea, todos estos antecedentes están pesando ahora. ¿Puede la Corte Suprema de Justicia poner, momento, ¿verdad? Tenemos que analizar esto y lo tenemos que ver bien y ponerse de acuerdo únicamente con la Asamblea Legislativa, o el Ejecutivo tiene que estar siempre ahí metido? Bueno, veamos partes. Es un poco extenso, voy a tratar de sintetizar. Primero, me parece ser que en la Sala de lo Constitucional, que eso de los 4 fantásticos, también me parece ser que hubieron algunos excesos, sí, que de alguna manera marcaron correcto. El hecho de que hoy se haya excedido, por ejemplo, la resolución de la Sala de lo Constitucional que habilita la reelección. Es una cuestión en donde me parece ser que siguieron la línea de exceso, ¿verdad?, de la sala anterior. Esa es una opinión personal. Pero es que el problema es que la sala o la corte, viéndolo en una forma integral, no tienen la potestad ellos de tomar una iniciativa propia de ordenar, digamos así, el proceso de formación de ley, porque ellos no tienen competencia para hacerlo de oficio, sino a través de recursos de inconstitucionalidad. En ese sentido, cuando ya se sabe, cuando ya sabemos cuál va a ser el resultado del partido, mejor ni nos metemos a jugar, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, si yo sé que la oficina de nosotros va a llevar un recurso de inconstitucionalidad por la prórroga 300 del régimen de excepción, 200, 150, y ya sabemos cuál va a ser el resultado, entonces la gente mejor no lo hace, porque es incluso ponerse como un calificativo de oposición, y créanme, el hecho que llegue un abogado a decir, miren, esta ley a mi juicio es inconstitucional, no es ser oposición, es simple y sencillamente está ejerciendo un derecho ciudadano, o un derecho, digamos, como profesional, y si es posible como ciudadano. En ese sentido, cuando me pregunta si la Corte puede al final ordenar todo esto, no puede, no tiene las facultades para hacerlo. Por eso yo reflexionaba que esta es una cuestión, una discusión interorgánica, y que se tienen que poner todos de acuerdo, porque al final, si esto sale bien para todos, y si sale mal, pues todos pagamos el precio. Bueno, vamos a leer algunos comentarios. El licenciado Ricardo Martínez, abogado, amante del fútbol. Eso sí. De un mal equipo, por cierto, pero todos tienen derecho. De modo, así nos toca, todos a veces sufrir. Bueno, comentarles de que hemos tenido 2 transmisiones, que tuvimos el problema en YouTube, así que como 1 minuto de desfase tenemos. Entonces, tengo comentarios en 2 espacios. Por cierto, debido a eso, ya aprendimos, vamos a las 10 de la mañana, o después de la máquina del tiempo, para los que están en radiolarr.com, vamos a repetir esta entrevista hoy, o sea, dentro de unas 2 horas, la vamos a repetir en las redes sociales, ya unido todo, para que no ande buscando la parte 1, la parte 2, después nos vamos a quedar solo con esta, pero ya vamos a tener ese espacio. Es más, voy a buscar la parte 1 también para que la podamos compartir. Voy a leer los comentarios de la segunda parte. Rafael Hernández, buenos días. Llegando, él dio el like 1 de la segunda transmisión. Sedhu, reconectado otra vez. Parece que el presidente está molesto.
David Álvarez Silva. La voluntad del pueblo salvadoreño está sometido por el terror del asqueroso régimen de excepción y por el hambre. Es que el hambre es la otra razón que tenemos en nuestro país que nos está complicando. La realidad nacional es que vivimos en dictadura, donde los derechos no existen. Gracias a Dios siempre hay algunos valientes que defienden al pueblo. Vamos a más comentarios. Creo que le tengo que poner de esta forma para que me dé otra opción. Bueno, ya voy a buscar que me dé estas otras opciones ahí con las disculpas. Bueno, seguimos. Pregunta al invitado, ¿dónde está la gremial de abogados? Manifestando junto al pueblo salvadoreño, el de a pie. Fíjense que yo en eso voy a meter mi cuchara. No para decir a dónde está, pero yo sí creo que es bien desunido y desleal el gremio de abogados con el respeto que se merecen, ¿no? Porque usted va a cualquier tipo de trabajo que le tenga que hacer un abogado y usted viene de otro y le dice, no, es que aquel colega se equivocó en esto, lo otro, mire, lo estafó y le dice cualquier cosa. Usted va donde un médico y le dice, fíjese que el médico, yo vengo de donde otro médico y me dijo esto, ¿verdad? No, yo respeto lo que dice el colega, él tiene razón, pero yo le sugiero que esto, usualmente, no estoy diciendo que no hay, pero usualmente respetan lo que dice el otro colega y no se meten en su decisión. No va a ser el gremio de abogados. ¿Y dónde están? Eso ya se los va a contestar nuestro invitado. La gremial solo existe cuando el gobierno es de izquierda. Vaya cosa. Los jueces sin rostro y los jueces de la calle son parte de las fuerzas oscuras del gobierno inconstitucional. Cuando el tacuacín barbudo está enjaulado, la jaula estará repleta. Recordarle al invitado que el inconstitucional gritaba que nada se movía sin que él lo sepa. El Salvador es el top. Pregunta al invitado, ¿en qué democracia vive? A la hora de los pescados, los dictadores siempre le echan la culpa al Supremo que los eligió. Carlos López, buenos días. Ya dejé mi humilde pero fuerte like. Excelente invitado. Y el tema es ideal para poder hacerse criterios propios. Es que esa es la idea, que se haga criterios. Marvin Abraham Marroquín. Buen día. ¿Creen que el dictador modifica la Constitución para quedarse en modo vitalicio? Recordarle al invitado que la Corte Suprema de Justicia fue impuesta por el inconstitucional. Carlos, yo lamento que la jurisprudencia del país está bien derechizada y al ser difusa y confusa. Por favor, las leyes deben de ser claras y explícitas. Eso es parte del Estado de derecho que se tiene en el país. No sé, ¿tiene algún comentario ya o sigo? Sí, la verdad es que los comentarios son bien acertados y el sentir de la gente, ¿verdad? Es decir, que el país está transitando hacia situaciones bien complicadas por el hecho de que la Corte, sobre todo la Corte, que es la que al final determina los conflictos de relevancia jurídica, cuando realmente entre órganos o entre personas particulares no nos podemos poner de acuerdo en los tribunales comunes, es la Corte la que determina todo esto y todos estos comentarios van encaminados a que la gente ha perdido la esperanza en su máximo tribunal de justicia. Y eso es delicado en cualquier sociedad. Es decir, cuando una sociedad ya no tiene confianza en sus jueces, ¿en quién va a confiar? ¿En los jueces de la calle? Eso es complicado, Francisco. Mire, pero eso de los jueces de la calle, ¿no le parece que fueron declaraciones del ex director de la Policía Nacional Civil desafortunadas? ¿O realmente creen eso? No, Francisco, es que esto ellos se lo creen. En serio. Si no escucha las declaraciones en un canal de televisión del ministro de Justicia, dijo, ¿y qué chiste tuviera si los policías agarraran solo inocentes?
oiga bien, tratando la seguridad del país con esa ligereza, ¿verdad? ¿Y qué chiste tuviera? No, perdóneme, pero ese tipo de, ¿sabe por qué hacen ese tipo, ¿sabe por qué hacen ese tipo de comentarios, Francisco? No, ¿por qué? Porque ese tipo de comentarios no tienen consecuencias aquí en nuestra sociedad. Si ese ministro fuera el ministro de Alemania, Suiza, Suecia, Ya, Noruega, destituido. Finlandia, Dinamarca, ¿sabe qué? Allí mismo le pidiera el primer ministro, presidente o quien haga canciller, quien haga sus veces, mire, salga a renglón seguido cuando salga dando declaraciones afuera del canal y diga que va a dimitir, ¿sí? Porque nosotros somos una sociedad, ¿sí? Con principios. Sí. Sí, dijo, no, ya liberamos 7,000, dijo el presidente de la República en Costa Rica, ¿verdad? Y el sistema funciona porque hemos liberado 7,000. Señor, el sistema funcionaron si esos 7,000 nunca hubieran entrado a la cárcel. Allí funciona el sistema. El sistema no funciona liberando gente, más de esos 80,000, porque las cifras al final ni siquiera son corroborables, es decir, que alguien va a tener, mire, estas son las cifras que ellos quieren dar, digamos, y se resuena 80,000. Francisco, por el modo en que yo he visto de primera mano la aplicación del régimen, te podría asegurar que por lo menos 50,000 de esas personas, te estoy siendo conservador, 50,000 de esas personas no tienen evidencia de haber cometido delito alguno. 50,000. Ya te imaginas vos en una sociedad republicana, ¿sí? ¿Y entonces qué es esta sociedad? Que hubieran 50,000 personas detenidas sin que ser responsables. Eso es complicado, es una cifra alarmante, ¿no? ¿Y entonces en ¿sí? qué sociedad vivimos? No. Ahorita estamos transitando por digamos, por algo bien, ni siquiera, o sea, tendría que ser, digamos, yo un politólogo, un sociólogo para decirte, hacer una calificación. Pero lo que sí me preocupa a mí es que las instituciones que son parte de la República están allí solo cobrando un sueldo. La Corte cobra un sueldo, la Asamblea cobra un sueldo, la Fiscalía igual cobra un sueldo. Pero el problema de la Fiscalía es que en una república, en una democracia, un fiscal no puede estar supeditado al poder ejecutivo ni a ningún poder. Ningún poder, como lo dijo, a mi juicio, incluso mal asesorado el señor presidente de la República, cuando en una reunión de gabinete y otros invitados dijo, aquí están todos y saben que el fiscal no está aquí porque anda ya haciendo un operativo contra un personaje que fue ¿Cómo presidente sabía? de la República. Y dije yo dije, ¿cómo no le dijeron al señor presidente que no diga eso? ¿Y cómo puede tomarse fotos a las 3 de la mañana? Está el ministro de Seguridad, el ministro de Defensa, el señor presidente y el fiscal general de la República. Señor fiscal, solo aquí se lo voy a decir a Francisco, y no se lo vayas a contar a nadie, el señor fiscal no puede estar en esas reuniones. Se ve mal. Y yo le tengo mucho aprecio al licenciado Delgado, un gran profesional, en serio. Señor fiscal, licenciado Delgado, no, usted no puede estar en esas reuniones, discúlpeme. Usted tiene carrera fiscal. Sí, usted sabe, usted se conoce el quehacer de la fiscalía. Para mí él tiene las credenciales para ser fiscal, pero en esas reuniones particularmente, Francisco, no puede estar, no puede. O sea, entonces por eso te digo, mientras yo no puedo calificarlo porque a lo mejor no tengo las credenciales académicas para decirte de qué se trata, ¿no? Pero te estoy hablando en términos generales de teoría del Estado, de lo que yo recibí allá por 1992 en Introducción al Estudio del Derecho, ¿verdad? En la Universidad Nacional, que lamentablemente, mira en las condiciones en las que está mi alma mater, pero yo te estoy hablando en términos generales, yo no podría calificar, pero a mí lo que me preocupa es que las instituciones no funcionen. No funcionan, nada funciona. Que por favor, si nosotros vamos a la Asamblea Legislativa y les pedimos, miren, ¿cuántas iniciativas de ley han presentado ustedes, diputados de la Asamblea Legislativa? Si son contadas con los dedos de la mano y sobran dedos. Señores de la Sala de lo Constitucional, ¿cuántas leyes ustedes han declarado inconstitucionales? ¿Sí? ¿Cuántos procesos constitucionales han recibido que ustedes les hayan dado el trámite? No. Entonces,
¿sabes qué? Una pregunta, Francisco, disculpa que vos sos el pero te voy a hacer una pregunta. ¿Dónde está la Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos? Recibiendo premios en el exterior. ¿Pero premios de qué? De buena, ¿Pero premios de qué? de buena ¿Cómo puede? procuradora. Fíjate, Francisco, en un régimen de excepción. Ojo, doctorados honoris causa le acaban de dar. Mira, yo te digo porque yo fui parte del órgano judicial allá por 1995, 96, 97. En la transición del Código Penal de 1973 al de 1998, yo estuve ahí, estaba muy orgullosamente parte del órgano judicial. Y en ese tiempo, como también hubo esa transición y hubo una crisis penitenciaria muy complicada, no sé si te acordás que los reos se cosían la boca. Pero en ese tiempo, esa institución que yo te digo, la Procuraduría, funcionaba. Funcionaba. Y créemelo, yo era secretario del juzgado de lo penal en aquel tiempo de Aguachapán. Y créeme, mi jefe, muy buen juez, un excelente juez, él le ponía mucha atención en las resoluciones de de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Decía, mira, me decía Ricardo, procuremos que si vienen recomendaciones en esas resoluciones, de inmediato cumplimiento, démosle, porque los procesos son así, la gente se puede equivocar, sobre todo en la aplicación del derecho penal, tiene excesos no solo en El Salvador, en todo el mundo. Por eso es que existen esas instituciones para controlar. En las policías existen asuntos internos, en los tribunales hay secciones de investigación judicial, para los abogados hay sección de investigación profesional. O sea, todos nos podemos equivocar y para eso existen oficinas de control, pero la pregunta es, ¿esas oficinas están funcionando hoy? ¿Puedo llevar yo una denuncia de investigación judicial porque un juez no me quiere liberar a un reo que tiene cáncer en la sangre? Que me pasó a mí, Francisco, un señor de Atiquizaya, que trabajaba en la alcaldía, lo detuvieron, fuimos a traer la certificación del hospital, creo que fue el hospital, no sé, el hospital Rosales, no me acuerdo, y dijo que el señor tenía cáncer en la sangre, que tenía muy poco tiempo de vida, ¿sí? Pues tratamos, Francisco, de sacarlo casi 5 meses haciendo peticiones. 5 meses. La última petición que llevamos ni la respondieron porque nos enteramos, ¿sabes qué? Nos enteramos por la familia, que les avisaron por teléfono que lo fueran a traer, que estaba muerto. Entonces, Francisco, o sea, y si voy yo a poner una denuncia a la corte, a la sección de investigación judicial, ¿crees vos que la corte va a reprender a ese juez? ¿Crees vos que si voy a la Procuraduría de Derechos Humanos a decir, mire, señora Caballero, creo que es el apellido, ¿verdad? Y digo, señora Caballero, mire, aquí hay una violación al derecho humano de esta persona. Sí, porque es inocente mientras no llegue a un juicio. Sí. Pero mire, declaro culpable. ¿Va a funcionar? No funciona. Pero mire, Ricardo, ese es el problema. Hoy tenemos también un alto comisionado de derechos humanos y libertad de expresión. Por favor, Francisco, una persona que dijo de que de todos esos muertos, fíjate que mira cómo funciona esto. El señor fiscal presenta todos los requerimientos de esas muertes pidiendo sobreseimientos definitivos porque considera que eso no son delitos. Y probablemente algunos no lo sean, pero de 300, digamos, en ese tiempo creo que como 200 y fracción. Sí. De esos 200 y fracción, ¿vos crees de que toda esa, digamos, luz verde que le han dado a los personajes de centros penales adentro para que ellos dispongan libremente de la integridad física de los reos, no va a haber, aunque sea uno allí que haya sido una muerte por un exceso, digamos? ¿Cómo? Entonces, ¿cuál es la, digamos, ya como abogado me da a pensar de que presentan las solicitudes para que los casos se cierren definitivamente y que nadie pueda estar diciendo, mire, aquí hay un problema con una tan sola muerte? O sea, si presenta y los jueces acceden, claro, el juez de paz cuando le llevan eso dice, mire, aquí el señor fiscal me está diciendo a mí que no hay absolutamente nada. Y yo como juez, como no soy investigador, lo que hago es, bueno, anular el sobreseimiento definitivo. ¿Van a investigar esa muerte? No ahorita. No ahorita, pero al final, si esto se engloba en un juicio que podría ser, es una posibilidad legal, pues todas esas muertes van a tener que ser investigadas, todas. En ese sentido, preocupa
preocupa porque hoy ya, digamos, algunas personas dicen, mire, que antes le teníamos miedo a los pandilleros, hoy nos da miedo a la policía, los soldados. Cambió. Entonces, es entendible el sentimiento de la gente. Bueno. Licenciado Ricardo Martínez, nos excedimos demasiado. No, pero qué buena plática. Quiero agradecerle que haya hecho el espacio para compartir con la audiencia, dar sus criterios, dar su opinión muy técnica y también algunas análisis que usted ha hecho y conclusiones que se llegan de diferentes tópicos. Y no estamos hablando ni a favor ni en contra de nadie, No, sino que no. estamos hablando de la realidad. No, Francisco, es que, o sea, yo no puedo, o sea, aquí no estamos diciendo que no estamos hablando de oposición o de partido político, o sea, no, estamos hablando de lo que está ocurriendo, o sea, Claro. ni siquiera, o incluso algunas cosas te puedo decir que son cuestiones eminentemente personales, es decir, como el ejemplo que te puse yo del reo que se murió, es una cuestión verificable, ahí tengo mi expediente, pues no puede decir, mire, es que usted está, digamos, mintiendo, no, ahí está el expediente, ahí está todo lo que se hizo por el pobre sujeto y, ¿verdad? Eso es la realidad nacional, no la podemos ocultar. Bueno, ok. Bueno, quiero agradecer al licenciado Ricardo, no tiene, el licenciado Ricardo Martínez la oportunidad que nos ha dado, esperemos tenerlo más constantemente, por lo menos por esta vía. O nos Claro. cuenta, como yo les digo a la mayoría, ahí me cuentan cuando vengan a San Salvador, así aprovechamos y hacemos la plática para que se levante más temprano. Licenciado Ricardo Martínez, abogado, muchas gracias, buen día. Gracias, Francisco. Un saludo a todos los radioescuchas y las personas que nos ven por los diferentes medios. Un saludo y que Dios los bendiga. Lo último, su equipo, a pesar que fue campeón el torneo pasado, qué lástima está dando ahora. ¿Y qué le pasa a su equipo? No, lo que pasa es que somos seres humanos y al parecer los muchachos no entienden lo que es ser profesionales, ¿verdad? Ellos están demostrando que no entienden esa palabra y bueno, ya son cosas. ¿Se desmanteló el equipo? No, la verdad que no, Francisco. Si se fueron 3 jugadores, 2 se fueron a Metapán, otro se fue al FAS. Y la base del equipo está allí, ahí está. Pero lo que pasa es que los sentimientos del ser humano son complicados, ¿verdad? Ellos quizá al ser campeones creyeron que las cosas eran diferentes y la verdad que la realidad los ha golpeado y lamentablemente los aficionados somos bastante resultadistas y nos hemos alejado del estadio. Yo ahí voy conmigo, soy del hueso duro todavía, hasta que no nos quiten al equipo de aquí, ahí vamos a estar presentes en el estadio. Perfecto, muchas gracias, licenciado Martínez. A todos muchas gracias por habernos acompañado en radiolarr.com. Mañana viene Franklin Martínez y Roberto Dubón a hacer el análisis de la semana, lo que ha pasado en El Salvador y, ¿por qué no?, en el mundo también. Soy Francisco Gómez, mañana los espero nuevamente por acá. Viene La Máquina del Tiempo. A las 10 de la mañana vamos a estar retransmitiendo la entrevista. ¿Por qué? Por el traslape que tuvimos para que no tengan dos, o sea, siempre van a quedar esas dos ahí, pero tenga una opción para ver completa la entrevista con el licenciado Ricardo Martínez. Muy buen amigo, que hace unos 30 años como mínimo conocemos al licenciado Ricardo Martínez, desde aquellos tiempos que se comenzaba la universidad. Bueno, gracias por estar con radiolarr.com, siempre tu radio.